Bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré actualizando el video donde hablo del Xiaomi Redmi Note 8 solo para Free Fire, dando también una versión y opinión del celular, ya que tras más de 4 meses de uso tus opiniones sobre el celular cambian. Así que comencemos con cuánto tarda en abrir el juego, y conmigo fueron 30 segundos, con todos los gráficos que nos da el juego al máximo. A veces puede tardar más o a veces menos, depende muchísimo de tu conexión a internet. No deja de ser rápido en este apartado. Cuando tengas el celular y descargues Free Fire, no estará activo el modo pantalla completa, es decir, el juego estará recortado por el notch y así no puedes aprovechar al máximo su pantalla. Para activar el modo pantalla completa tendrás que ir a la configuración del juego en general, buscas cambiar pantalla, la activas y cierras el juego. Después te metes a la configuración del celular, buscas ajustes adicionales, mostrar pantalla completa, deslizas, notch y barra de estado, mostrar notch en aplicaciones individuales, Free Fire y lo cambias a siempre mostrar notch. Ahora se verá el juego en toda la pantalla. En partidas clasificatorias entras al lobby cuando quedan 31 segundos para iniciar. Si te soy sincero, el juego no va fluido con todas las opciones de los gráficos al máximo. Recordemos que recientemente Garena implementó una nueva opción en los gráficos ultra para el juego, la cual es alta resolución. Sí va fluido, pero de la nada se presentan bajones de FPS y eso te afecta cuando sea una partida importante o quieres grabar un video. Hablando de la grabadora de pantalla, si te interesa este celular para grabar tus partidas o alguna tarea que conlleve grabar pantalla, este celular entre sus múltiples opciones te ofrece un Game Turbo, que es el que acelera los juegos, y si te interesa saber un poco más de ello te dejo una tarjeta arriba. También tiene opciones para poner restricciones de conexión a internet a aplicaciones predeterminadas, como por ejemplo a aquellos juegos o aplicaciones que al finalizar una tarea te aparece un anuncio. Con esta función puedes restringir la conexión a aplicaciones interesantes que están llenas de anuncios. Y no solo eso, incluye un grabador de pantalla. Recientemente ha sido actualizado con más opciones, entonces es necesario que hablemos de ello. La grabadora de pantalla, que incluye el sistema entre múltiples funciones, tiene como opción poder grabar solo el sonido interno del sistema. Así podrás hacer highlights o partidas sin tu voz o ruido exterior. Si quieres grabar tu voz y el sonido interno, activa la opción de grabación por sonido de micrófono. Ya solo falta que conectes unos auriculares con micrófono y así grabas ambos. Si no cuentas con audífonos con micrófono, puedes activar la grabación por audio interno y después comienza a grabar tu voz con la grabadora que tiene el sistema. Por último, solo une ambos audios con programas externos y tendrás buenos videos. Tenemos también la opción de ajustar la calidad y la resolución. Tenemos resolución a 1080 y esta opción, que está actualizada, nos permite grabar incluso a 100 megabits por segundo, que eso hará que se vean tus videos más nítidos o con mejor definición. Aunque esto es muy bueno, en parte que Xiaomi no se olvide de sus aplicaciones y constantemente las está actualizando, grabar una partida a 100 megabits por segundo no es lo ideal, ya que a mayor megabits por segundo el video pesará más, y el problema no es que pese mucho, sino que hay un límite por parte de la grabadora de Xiaomi, y al llegar a él la grabación solamente se detiene y no te permite hacer videos largos. Lo que te recomiendo es usarlo a 50 megabits por segundo hacia abajo si son videos largos, o 100 si es todo lo contrario. Retomando lo que te había mencionado sobre el rendimiento del celular con gráficos al máximo, sí es verdad que tiene muchos bajones de FPS cuando tienes todo al máximo, y gracias a ello tendrás una mala experiencia de juego. Así que te recomiendo esta configuración para que los bajones de FPS sean mínimos. Otro punto que quería retomar es que en el video anterior yo había recomendado otro cargador al original. Sin embargo, después de todo el tiempo que he usado el cargador original en este celular, me he dado cuenta que es suficiente y no necesitas otro cargador. A ver, les doy contexto. Yo había recomendado un cargador, un turbo cargador para este celular, ya que había visto yo en otros videos que el cargador que venía con este celular no daba lo suficiente para que este celular cargara lo más rápido posible, pero después de todo el tiempo que ya lo he usado me di cuenta que es suficiente el cargador que tiene. Pero si se te estropeó por X o Y motivo el cargador original, la marca que te recomendaría de cargador es Qualcomm. Y mantengo en pie lo que dije hace tiempo, donde mencioné que este celular se me llegaba a calentar mucho, pero no es algo para mal pensar, no es como que se te caliente como una plancha. Pero sí llega a elevar la temperatura, y si eres de esos que les suda mucho el dedo, pues te recomiendo que uses talquito. Una cosa que me sorprendió es el soporte que Xiaomi le da al sistema, sacando nuevas actualizaciones para las aplicaciones y así puedas disfrutar de las versiones más recientes de las mismas.
Y bueno, para el juego está más que decir que es perfecto el celular. Cuando pasas de un gama baja, este está perfecto. Su pantalla es algo que me sorprende porque tiene muy buen brillo. Incluso teniéndolo en lo más bajo se siguen distinguiendo las cosas. Bueno, dependiendo el lugar, tu entorno. Y también tiene muy buena respuesta al tacto y muy buena sensibilidad, que por cierto, en los próximos días estaré subiendo una sensibilidad nueva para este celular, así que si no tienes este celular, para cuando lo tengas, tendrás una sensibilidad para jugar chido. Si ya tienes este celular, ya hay una sensibilidad en mi canal, así que te estará apareciendo una tarjeta aquí arriba para que vayas y la pruebes. Otras opiniones que yo puedo dar es que jugar con audífonos ya no es una opción. No quiero decir que ya no se usen, sino que es mejor jugar con audífonos en este celular, ya que si no los usas puedes estar tapando con tus dedos la bocina y pues se puede echar a perder o puedes ocasionar algo, ¿no? O sea, no es cómodo porque sientes el boom boom en tus dedos cuando estás jugando. Entonces es muy cómodo jugar con audífonos, pero sin ellos no es bonito. Y bueno, esto quizá muchos se lo pregunten, ¿cuánto le dura la batería? Así que me puse a hacer unas pruebas, no jugué no jugué todo el tiempo, o sea, no es como que lo cargué a 100 y jugué hasta que se me apagara, no. Y vamos a hacer una escala, ¿sí? Vamos a hacer una escala. Yo hice algunas pruebas y en base a eso, pues vamos a hacer la escala. Así que yo jugué durante 27 minutos y se me bajó 10% la batería, así que haciendo algunas operaciones, multiplicando 27 por 10 nos da 270, dividido en 360 que 60 minutos tiene una hora, son 4 horas y media para jugar, o sea es muchísimo. Mucha gente no se conforma con eso o no sé cuántas horas estén acostumbradas a jugar, pero pues yo en lo particular juego yo que sé una hora, luego una hora y media y luego ya después de eso me da hambre y ya no juego y me pongo a hacer otras cosas y así vuelvo a jugar, me vuelve a dar hambre, pero como tal no juego esas 4 horas y media. Así que la batería le dura mucho. Puede variar la duración de la batería dependiendo de lo que hagas, es decir, si estás grabando partidas con resoluciones muy altas, pues eso puede contribuir a que el consumo de la batería sea más rápido y te dure menos tiempo, pero cuando no estés grabando o cuando solamente estés jugando, pues tendrás entre 4 horas y media a 5 horas, dependiendo igual los gráficos, eso influye mucho. Y esto es muy importante, quizá me voy a poner en tu lugar, quizá estás pensando en comprarte este celular, pero estás desconfiando un poquito en la marca. La marca es muy buena, o sea, no estaría posicionada si no ofreciera algo bonito, ¿sí me entiendes? Si no ofreciera algo bueno. Por eso está la frase que quizá por eso muchos reconocen la marca, por el calidad-precio, pero en sí no hay nada de qué preocuparse. De lo que te debes de preocupar es por dónde la compras, ya que si no lo compras con un distribuidor autorizado, puedes comprar incluso un clon y no es lo mismo obviamente un clon que el original. Puedes tener fallas y pues no es lo mismo. Entonces te recomiendo que verifiques 1, 2 o 3 veces las veces que sea necesario para que confirmes que con la persona o el local o la tienda donde lo vais a comprar sea y venda productos originales. Y de verdad, esto que te estoy diciendo es lo más honesto y lo más directo que puedo ser. O sea, no estoy hablando bien de la marca porque ni siquiera me está pagando. Pero en sí, este celular está bien cuando estás pasando de un gama baja y tu presupuesto está algo recortado. Si tienes libertad, pues cómprate el iPhone 15, bro. O sea, tú ve a lo seguro, pero si tienes un presupuesto recortado, pues este celular está muy, pero que muy chingón. Así que verifiquen que donde lo están comprando sea un distribuidor autorizado. Les voy a dejar el link en la descripción donde yo lo compré. Si tienen algunas preguntas que quieran hacerme sobre el celular, ya saben, me las pueden hacer por Instagram, está el link en la descripción. Y así que hasta aquí vamos a dejar este video. Recuerden, todo lo que les mencioné en este video no es para causar un revuelo, solamente es mi opinión. No me enfoqué mucho en decir las especificaciones de este celular, ya que videos de esos hay miles de millones en YouTube. Espero que mañana o dentro de 2 días subir un video jugando una partida completa, pero con las configuraciones que yo les di unos minutos atrás, y vean el rendimiento
y la fluidez que puedes tener este celular configurándolo correctamente. Así que yo voy a dejar hasta aquí este video, espero les haya gustado, les haya servido y nos vemos hasta el siguiente video.